entonces a la tutoría. Nosotros habíamos quedado en un glosario, ¿cierto? En Sí, finalizar, profe. creo que finalizar como unos términos. Sí, profe. Sí, señora. Listo. Entonces, vamos entonces a finalizar esos términos del glosario que les debo y pasamos entonces a los conceptos. ¿Cómo les fue con los conceptos? ¿Qué tal el estatuto? ¿Fueron entendibles? ¿Repasaron? ¿Cómo les fue? Fueron, pues, profe, fueron, sí, entendibles, pero a veces uno se confunde. Sí, a veces son muy técnicos. Uy, sí. Déjenme a ver que no me quiere compartir esto. Dios mío. Bueno, a ver. Se me perdieron los términos. ¿Qué se me hizo? Espérenme en un segundo, no los encuentro. Vamos hablando mientras tanto, qué ha pasado en comercio exterior esta semana? ¿Qué hubo de raro? Profe, mira que me dio, bueno, a mí me dio por ingresar a la página y vi una noticia muy importante acerca de, pues ingresé a la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y hablaban sobre una noticia de que ellos tienen un programa de fábricas de internacionalización. Ese programa está encargado que para que las pequeñas, medianas y grandes empresas tengan posibilidad de exportar. Entonces ellos tenían un tope para que se inscribieran empresas para exportar de 400 inscripciones en el año. Pero de acuerdo a la crisis sanitaria por la que estamos pasando, ya llevan como 536 empresas inscritas. Pero uno de los requisitos son clasificadas las empresas. Tienen que ser industrias 4.0, de moda, de químicos y metalmecánica. Y ya muchas regiones de Colombia ya están inscritas a ese programa de internacionalización, que ha sido pues muy bueno, porque inclusive con esta problemática por la que estamos pasando, hay empresas que inclusive su actividad no era en las que están mencionadas y la pueden inscribir ante la DIAN con otro tipo de actividad y poderse acogerse para ellos poder exportar. Pero es un programa bueno que sacó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Le parece chévere? Sí, para las pequeñas y medianas empresas. Y aparte de eso, les dan asesoría. Y les dan asesoría a ellas de cómo pueden exportar. Sí, es un programa interesante. Salió desde, a ver, el año pasado trataron como de iniciarlo a ver qué tal, cómo funcionaba y dio muy buen resultado. Entonces este año, a raíz de la pandemia, como usted lo dice, la idea es que lo perfeccionaron y están dando unos beneficios adicionales sin tanto requerimiento como las del año pasado. Pero a mí también me parece interesante, sí, ya hay muchas empresas inscritas. Precisamente hoy tuvimos la reunión con ProColombia, todos saben qué es ProColombia, ¿cierto? ¿Saben qué es ProColombia? ¿Alguno? ¿Lo han escuchado por Entonces, ahí? pues Sí, yo nos lo lo habíamos escuché. mencionado la clase pasada. Sí, bueno, listo. Tuvimos reunión hoy con ProColombia, con la viceministra del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con un funcionario del ministro de las MINTIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y pues estaban diciendo qué estaba haciendo el gobierno nacional con respecto pues a estos temas en cuanto al comercio internacional que se venía haciendo. Como ustedes lo estaban mencionando, las industrias 4.0, esa es pues, lo que está haciendo tendencia ahorita porque estamos todos virtualizados. Entonces nos contaron un poquito sobre ese tema ¿cómo fue Teresa? De las fábricas de, ¿cómo es?
¿De qué? Agropecuaria, es La las que que estaba están hablando, unidas con eso. Metalmecánica, bueno, químicos, fábricas de la productividad, se me olvidó. de agroalimentos. No sé. De la convocatoria como tal, donde están todos esos sectores, nos hablaron de eso, están tratando pues de ayudar a todas las empresas para que estén en las páginas virtuales, para que se promocionen a nivel TIC. Entonces pues ahí es un tema pues bien interesante. Nosotros en que alguien quiere comentar algo más. ¿Quién me sale ahí, Javier? ¿Alguien quiere decir algo más? Javier, ya que lo vi por Profe, ahí, me debe el foro, para que aproveche y me lo diligencie. Ok. Señor, señora, ¿quién iba a hablar? bueno, yo quería comentar algo que estuve leyendo en una de las páginas que usted pues nos dio, ¿sí? Nos Sí. recomendó en Legiscomes. Sí. Estuve leyendo que pues, en una encuesta que hizo ProColombia con los empresarios japoneses, ellos decían, el 76% decía que ellos querían ampliar sus operaciones acá en Colombia. Y pues relacionan también lo que usted venía contando ahora, que es lo que está haciendo el Ministerio del Comercio y ProColombia, que está adoptando medidas para promover y haciendo como, promover como las inversiones en el país. Sí. ¿Y qué tal le parece? Muy chévere, pues me parece chévere que Aló. Aló. Sí, ya, hola. profe. Sí. Me parece muy chévere que pues que hayan muchos empresarios que no se quieran retirar y por el contrario que hayan otros que quieran pues aumentar Sí, interesante. las inversiones, sí señora. Y Japón es un país muy interesante para nosotros. Ahora, nosotros ya vimos, en nosotros en qué quedamos, quedamos en esta, ¿cierto? Y vamos a hablar de ventaja competitiva. ¿O en cuál quedamos? De este glosario. No recuerdo, profe. Profe, quedamos en subsidios. Ah, listo. Alcanzamos a ver subsidios. Sí, señora. Listo. Que hablando sobre Japón, nosotros han escuchado hablar de la Alianza Pacífico. Alguno, es un acuerdo comercial, el acuerdo comercial de la Alianza Pacífico. Esa Alianza Pacífico, la idea es poder ingresar como país a los países asiáticos, es como el objetivo. Entonces nuestro centro es Japón, China, Corea del Sur, obviamente, Corea del Norte nada que ver. Y eso nos ayuda mucho para poder entrar. Y el hecho de que Japón quiera invertir en nosotros y quieran comprarnos productos, nos ayuda muchísimo para poder entrar al continente asiático, a los famosos tigres asiáticos. Es súper interesante. Bueno, entonces, ¿alguien más? Bueno, entonces arranquemos. Continuamos entonces con ventaja competitiva. La ventaja competitiva, pues como ustedes ya la han escuchado por ahí, es la idea internacionalmente hablando de lo que un país o una empresa se diferencia de otro país o de otra empresa, ¿no? Tiene que tener en cuenta la calidad como de sus productos, la experticia que manejan el mercado. Por ejemplo, una ventaja, ¿nosotros en qué somos conocidos a nivel internacional? ¿En qué productos? El café. Café, ese es uno. Y ya estamos innovando en café, nosotros ya no vendemos café normal. ¿Qué tipo de café vendemos? Y las flores, profe. Nosotros también vendemos flores. Entonces somos muy reconocidos en café, café gourmet, que es como la tendencia ahora, aunque por esta crisis a partir de marzo nos están pidiendo café normal, básico, otra vez, igual es más económico. Entonces vendemos café, vendemos flores. ¿Cuál es la competencia nuestra? ¿Cuál? Textiles también. Textiles y confección, vendemos mucha ropa de calidad, más costoso que en otros. En cuanto a países, ¿quién es nuestra competencia en café? Vietnam De y Brasil y Vietnam. Brasil, Vietnam, ¿sí? Son unos de nuestros grandes competidores. La ventaja competitiva frente a esos países, ¿cuál es nuestro? La calidad de nuestro café, el sabor. La calidad, La el suavidad de la sabor. amargura. Exacto. Y que nosotros nos hemos especializado en el tema hace muchos años.
Nosotros, por eso nos conocen en el mundo como un país cafetero. O la selección Colombia dicen que la selección es cafetera, ¿cierto? Si no estoy mal, hombre. Sí. ¿Cierto? Bueno, eso es ventaja competitiva. En cuanto a exportación, pues ya hablamos técnicamente hablando, la exportación es la salida de mercancías. Aquí los servicios no están incluidos dentro de la afiliación aduanera. La exportación de mercancías o bienes del territorio aduanero nacional, que por allá ustedes lo consultaron, que es un territorio aduanero nacional, que lo consultaron por allá. ¿Alguien? O pregunto. ¿No? Territorio aduanero nacional, dentro de los conceptos. Muéstrame quién hay aquí. Dice Oscar. que es demarcación dentro de la cual se aplica la legislación aduanera. ¿Cómo? Dice, demarcación dentro de la cual se aplica la legislación aduanera. Ajá. Por Cubre, ejemplo. Cubre todo el territorio nacional, dice que la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa el Estado colombiano. Entonces, si yo digo que voy a exportar una mercancía, bueno, la exportación, eso es territorio aduanero nacional. Quiere decir que es todo lo que está dentro de nuestro mapa, hasta donde nos lleguen nuestras fronteras, aéreas, marítimas, terrestres y férreas. De ahí en adelante es cruce fronterizo. Eso es territorio aduanero nacional y siempre va a existir una aduana o una autoridad aduanera o la DIAN para nosotros. Si hay una entidad de la DIAN ahí, una oficina de la DIAN, es territorio aduanero nacional y se sobreentiende que va a ser tema internacional, o sea, cruce fronterizo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de exportación, decimos aquí que es la salida de mercancías o bienes del territorio aduanero nacional o de una zona franca con destino a otro país o una zona franca. ¿Saben qué es o han escuchado hablar de una zona franca? Es cierta parte en el país, en una parte del país donde se puede traer mercancía sin pagar ningún arancel ni nada, se puede transformar y si se saca otra vez no tenemos ningún problema, pero si la dejamos acá para venderla o para venderla acá dentro del propio país, nos toca ya asumir todos los costos como si fuera una importación normal. Sí, es una zona de limitación geográfica, sí, se considera que es un espacio especial con beneficios especiales y se considera que es tema internacional. Entonces, si nosotros vamos a exportar, a vender, no sé, el éxito del que queda en el Victoria va para zona franca internacional de Pereira que queda en Caimalito, entonces el éxito está haciendo una exportación. Listo. Y si la empresa, ¿qué empresa hay allá? Si por ejemplo Arturo Calle, Coitex va a vender algo de allá de zona franca o Buscar, típico ejemplo, Buscar, ensambló un articulado y lo va a vender para Santa Marta, entonces Buscar está haciendo una exportación. Listo. Entonces, por eso se toman dentro de la definición de exportación, la exportación de salida de país o de una zona franca. Listo, porque son territorios independientes. Es claro, es todo lo que sale de nuestro país. La IMPO es al contrario, es todo lo que llega caso nuestro, a Colombia. Entonces es el ingreso de mercancía o bien proveniente de otro país o de otra zona franca hacia nuestro territorio aduanero nacional, técnicamente hablando. Entonces todo lo que llega a nuestro país. ¿Sí? Profe. Señor. Cuando dice que de una zona franca, sí. O sea, puede ser interna también. Por ejemplo. ¿O de qué trata? Cuando yo les hablo en esa definición de zona franca, el eje, ¿de una zona franca aquí interna o cómo? Sí, profe, es que cuando dice que cuando viene de otro país o de una zona franca. Listo.
Entonces, en todos los países del mundo, miembros de la Organización Mundial del Comercio, todos los que estamos ahí, podemos tener zonas francas. Entonces, si Chile, una zona franca de Chile, exportó a la zona franca de Pereira, está haciendo una importación la zona franca de Pereira. Estamos haciéndole zona franca a zona franca. Ah, ok, profe. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Cuando hablamos de un tratado de libre comercio, aunque me le adelanto un poquito al que va a hablar por allá, un tratado de libre comercio es un acuerdo bilateral. Muchachos, ustedes no sé si han escuchado hablar mucho de TLCs. Los TLCs son las negociaciones internacionales que hace el país. Desde el gobierno Uribe, el primer mandato del expresidente Uribe, arrancó nuestro comercio internacional y gracias a ese sector económico que utilizó en el parte comercial, entonces nosotros nos modernizamos un poquito. Los tratados de libre comercio es lo que se negocia ahora, es tema bilateral. La idea de Colombia como plan de negociación internacional o comercial es negociar con países desarrollados e industrializados. Esa es pues como la idea de nosotros llegar a las grandes ligas, por eso tenemos tratados de libre comercio con Canadá, con Ecuador, con la Unión Europea. El último que cerramos fue con Corea del Sur, que es un tema como muy importante. El EFTA, no sé si han escuchado hablar del EFTA, son 4 países de Europa que no es la Unión Europea. Recuerden que es diferente, una cosa es el continente europeo, otra cosa es la Unión Europea. Y el EFTA son 4 países de Europa diferentes a los de la Unión Europea. El EFTA son los países con el PIB más alto y más rico que tiene Europa. Entonces ahí está Suiza, está Noruega, está Islandia, está Liechtenstein, que son los que hicimos un negocio muy bueno. Que casi no exportamos allá, eso es otra cosa. Listo. ¿Qué se negocia en los tratados de libre comercio, muchachos? Lo que a ustedes se les ocurra, la vida es negociar todo. Si ustedes se quieren ir a estudiar a otro país, hacer una especialización, una maestría, no sé, y quieren ir becados, busquen un país con el que tengamos tratado de libre comercio, y ahí están los beneficios. Ojalá se enfoquen en cancillerías cancillerías y ministerios del país. Del país nuestro en otros países para que no los vayan a tumbar por ahí. Pero se está haciendo mucha beca, se está haciendo mucho intercambio, se negocian visas en los tratados de libre comercio. Entonces, si se dieron cuenta cuando firmamos con México, los colombianos los colombianos empezaron a viajar a Cancún sin visa, nos quitaron la visa Schengen, por ejemplo, para ir a la Unión Europea. Entonces, ese tipo de cosas se negocia ahí. Listo. ¿Quieren saber algo del TLC? Profe, ¿No? entonces actualmente puedo viajar a Europa sin visa, simplemente con el pasaporte. A la Unión Europea, no a Europa. Por eso, sí, a la Unión Europea. Sí, a sus 26 países sí. Eran 27, ya son 26. Recuerden que el Reino Unido se salió. Sí. ¿Quién habló por ahí? Sí, usted puede viajar a cualquiera de esos 26 países sin visa, solamente el pasaporte. Ese fue pues uno de los beneficios del TLC. Sí, igual también también con el TLC en algunos países de Sudamérica puedo entrar solo con la cédula, ¿cierto, profe? Ah, pero porque ya tenemos acuerdos comerciales, sí. No, a Sudamérica ni a Centroamérica nos piden visas, ni a Costa Rica tampoco. Solo pasaporte. Bueno. Solo pasaporte. A Cuba también puede viajar sin visa. Hay muchos países que nos han quitado visa. Las islas francesas, creo que son las Guyanas, ya nos eliminó la visa también a los colombianos desde el año pasado. Si tiene plata, vaya el viaje. Hay que aprovechar. Y así la gente se mata para sacar la visa para ir a Estados Unidos nomás. Ah, sí, para los nuevos países. Eso es una bobada. Profe, señor. Qué pena. ¿Y actualmente cuáles tratados de libre comercio pues están activos o están operando? Tenemos muchos. En la página del ministerio, ustedes pueden ingresar a la página www.tlc.gov.co. ¿Qué tratados de libre comercio tenemos? Tenemos TLCs con Canadá, con Estados Unidos, con la Unión Europea,
con el Triángulo del Norte, que el Triángulo del Norte son los 3 países de Centroamérica, que no está ni Nicaragua ni Panamá. Los 3 países de Centroamérica son Honduras, Guatemala y El Salvador. Ese es el Triángulo del Norte. Pues tenemos con TLC con México, tenemos TLC con Corea del Sur, con Costa Rica, tenemos Tratado de Libre Comercio con Mercosur, es un acuerdo comercial, que es este que está acá. Profe, con la CARICOM, CARICOM es un con la acuerdo Comunidad comercial. Andina. La Comunidad Andina es un acuerdo comercial, no son tratados de libre comercio. Los TLC son bilaterales. Esos que ustedes me están hablando son multilaterales, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, esos son acuerdos comerciales, que es este que está acá abajo. Ojo, muchachos, en el Tratado de Libre Comercio uno negocia todo: impuestos, visas, viajes, negociación, bienes, aranceles. Pero en un acuerdo comercial solamente se negocia exención de aranceles y es multilateral. Es decir, que con ese CAN que ustedes me dicen, el Mercosur, el CARICOM, Alianza Pacífico, ¿qué más tenemos por ahí? Creo que esos. Con esos, todo lo que nos compramos y nos vendamos es al 0% de arancel. Ya, no más. Pero si ustedes ahí no quedan negociadas ni visas, ni pasaporte, nada de eso. ¿Listo? En los TLC sí, pero en los TLCs hay que mirar qué productos se negociaron. En los acuerdos comerciales se negocia todo a cero, pero en el TLC no. En el TLC pueden haber cosas a cero, productos con desgravación, productos no negociados, es decir, con arancel pleno. Es claro, esa es como la diferencia. Bilateral, multilateral, solo aranceles. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Aunque con los países que tenemos cero arancel, como los que ustedes nombraron, no nos piden visa. Incluso en el CARICOM, muchachos, si ustedes quieren viajar bueno, el CARICOM son islas del Caribe. Si ustedes se quieren ir a Trinidad y Tobago, quieren ir a Curazao, quieren ir a... ¿Cuál es la otra isla donde viaja uno mucho? Curazao, Trinidad y Tobago, hay otro. No, se eliminaron la visa, no nos la piden, pero en las otras islas sí, para que tengan en cuenta. ¿Cuál es el otro? Bueno, a esas islas no nos piden visa, nos eliminaron la visa hace poco, por estos últimos 2 años. ¿Listo? ¿Qué quieren saber de TLC o acuerdo comercial? Eso como en términos generales. Aquí en esa página del ministerio, la www.tlc.gov.co, como para que no le den toda la vuelta a la página del ministerio, sino que entran directa por aquí, ustedes van a encontrar los acuerdos negociados, que cuando hablamos de acuerdos negociados, estamos hablando de los países con los que Colombia ya tiene un negocio, con lo que ya empezamos vigencia, con el que ya pueden vender, viajar, estudiar, todo ese rollo, ¿sí? En cualquiera de los dos. Tenemos acuerdos en curso. Cuando hablamos en curso es que los estamos apenas negociando. Por ahí está Turquía, aunque sí se han notado mucho desde hace como 2 años hacia acá, los colombianos están viajando mucho a Turquía y sin tener TLC ya tenemos eliminación de visa. Y viajar es súper económico. La gente se ha ido 15 a 20 días por 10 millones de pesos, 5 millones, 6 millones a Turquía. Un beneficio que tenemos. Entonces, en curso es que apenas estamos negociando, pero no ha entrado vigencia. ¿Listo? Y tenemos en negociación. Cuando hablamos en negociación, es que ya están listos, ya los países dijeron que sí, todos estamos de acuerdo, pero la parte jurídica de los países todavía no ha dado el visto bueno. En Colombia, por ejemplo, es el Senado, donde dice sí, aprobamos o no aprobamos o devolvemos. En la Unión Europea, por ejemplo, es ¿cómo se llama eso? El Comité Europeo, se me olvidó el nombre técnico. ¿Alguien sabe? Es como el Comité Europeo donde están los 26 países. Parlamento. Gracias. El Parlamento Europeo. Ellos son los que toman la decisión en ese caso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ustedes van a encontrar esos 3 ahí. En los negociados van a encontrar los que yo ya les dije. Y eso los pueden chismosear. Lo que pasa es que es así también muy técnico. Está negociado por rondas. Cuando hablamos de rondas de negociación, quiere decir que
en cada país. Por ejemplo, negociación entre Colombia y Estados Unidos. Entonces, la primera ronda de negociación va a ser en Bogotá. Y en esa ronda vamos a hablar sobre todo lo que es la parte agrícola, todos los productos agrícolas. Y para la siguiente ronda, que va a ser más o menos en un mes o 15 días, nos vamos a reunir en Estados Unidos, en Miami, y vamos a hablar de la ronda de origen. Cuando hablamos de origen, quiere decir que yo voy a demostrar que los productos colombianos son de origen colombiano y que los de Estados Unidos son de origen de Estados Unidos. Eso es origen. Y así, hasta que terminemos de negociar toda la ronda. Las rondas más largas han sido con Estados Unidos, por ejemplo, que fueron 23 rondas. Y la más corta ha sido con Chile, que la negociamos en un momentico, igual que Costa Rica, y no tenemos tantas, tenemos por ahí unas 6 mesas o algo así. Bueno, ahí les cuento. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Es claro? ¿No saben, no responden? Bueno. Sí, profe, claro. ¿Han escuchado hablar de las barreras arancelarias? Listo, Juliana, gracias. Tenemos las barreras arancelarias y las no arancelarias. Cuando hablamos de barreras arancelarias, nosotros hace 8 días vimos aranceles, ¿sí o no? ¿Qué era un arancel? Es un gravamen. Es un gravamen. Ajá. O porcentaje que tenemos. Sí, dígame. Del 10, del 15 o 20, creo que eso mencionó. Exacto. 5, 10, 15 y 20. Pero si tenemos algo negociado, por ejemplo, con un acuerdo comercial, ¿de cuánto va a ser el gravamen? De 0. De 0. ¿Y si tenemos un TLC? Lo que se negocie, ninguno. Lo que se negocia. Exacto, nos toca buscar, ahí no sabemos. Entonces, las barreras arancelarias se refieren a aranceles. Todas estas dos son medidas de protección que tenemos a las importaciones. Solamente aplica a IMPO. Entonces, cuando hablamos de una barrera arancelaria, quiere decir que los porcentajes que tenemos de 5, 10, 15 y 20 no van a quedar a eso. Si yo digo, vea, voy a ponerle una barrera. Caso típico, tenemos, no sé si ustedes son detallistas y han ido a los supermercados de cadena y han encontrado leche en bolsa líquida de los Estados Unidos. No. No. Nosotros negociamos. No. En el Tratado de Libre Comercio quedó negociada la leche líquida en bolsa. Ustedes van a ver en caja. Eso sí lo van a ver. Y ni siquiera es de vacas, de soya y todo ese tipo de leches. O leche en polvo. Pero leche líquida en bolsa no, nosotros somos productores. Pero sí quedó negociada. Lo que pasa es que la leche está en un 5% de arancel, pero nosotros le pusimos un arancel, una barrera del 175% a la leche de los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Si ellos quieren vender, nosotros les compramos, pero nos tienen que pagar ese porcentaje de arancel, no el 5%. ¿Qué no me entiende, Juliana? La idea es subir los aranceles. Eso es. La leche está en el 5%. Si yo quiero que no entren, ojo muchachos, cuando nosotros estamos en el comercio internacional, automáticamente como por... no le escucho a Carolina. Exacto, es para que no entre al país y no la vendamos, sino que se venda la leche nacional. Entonces lo que hace uno es subir los aranceles y listo. Lo que pasa es que uno no puede ir subiendo aranceles así como así. Uno tiene que pedir permiso a la Organización Mundial del Comercio. Los países que somos miembros de esa OMC. El último país que entró fue Rusia, por ejemplo. Nosotros le estamos vendiendo mucho a Rusia. Antes de poner pues como estas barreras. Pero entonces esa es la idea de una barrera, ¿es claro? La idea es que subamos a proteger. No bloquear ni prohibir, perdón, no prohibir, sino bloquear. ¿Listo? Y una no arancelaria, ¿hasta qué porcentaje? No hay un tope. No hay tope de porcentaje. Lo que uno considere, lo más extremo que he visto es eso. La Unión Europea, por ejemplo, nos tiene a nosotros, antes del TLC, nos tenía un arancel del 146% al banano.
Eso pues es una cosa extraordinariamente exagerada. Entonces nosotros vendíamos banana a Europa y pagamos el arancel del 146%, carísimo, pero aún así somos grandes exportadores de banano. A raíz del Tratado de Libre Comercio pudimos negociar y el banano quedó en el 46 a un Tratado de Libre Comercio y no va a bajar más. Hasta ahí nos llegó la felicidad. Pero hay países, ese acuerdo se llama África, Caribe, se llama, ¿por qué se me están olvidando las cosas hoy? África, Asia, países de la PEC. Los países de la PEC son países miembros de Asia, Pacífico y Caribe. Es un acuerdo comercial. Estos países, por ejemplo, también son competidores nuestros en banano, pero para Europa, Europa le recibe la banana al 0% de arancel, a nosotros 46%. Y esto se da, pues no es desleal en este caso, sino que tienen una gran preferencia a diferencia de nosotros, y es un mejor banano. Entonces, es la arancelaria. La no arancelaria, entonces estamos hablando de todo lo que podamos proteger que no sean aranceles. Entonces podemos hablar de cupos. Cuando hablamos de cupos, yo les digo a ustedes, por ejemplo, nosotros tenemos cupo a la panela y al azúcar, porque nosotros somos productores de panela y de azúcar. Le tenemos ese cupo a Estados Unidos que nos vende panela y azúcar. Entonces lo que hace un cupo es que el país dice, yo le recibo el azúcar, pero solamente durante estos 3 meses usted va a tener un cupo de 10 toneladas para vender en estos 3 meses. Ya, no más. A partir de 11 toneladas no puede entrar al país hasta que volvamos a darle un cupo nuevo. ¿Sí? A nosotros también nos tienen esos cupos. Nosotros tenemos cupos al aceite de oliva proveniente de Argentina. Entonces se les recibe unas unidades específicas, dependiendo en unos tiempos específicos. A veces Colombia da cupos por años y lo que exporta en ese año, si tiene más producción, pues Colombia no se lo va a recibir. Esa es una barrera no arancelaria. Otra barrera no arancelaria es el tema de etiquetados. Si ustedes han observado en los supermercados o donde hayan comprado productos importados, la etiqueta tiene que tener traducción al español, muchachos, porque por tendencia o por cultura nosotros no hablamos inglés, hablamos español. Los etiquetados tienen que venir en español, tienen que tener la traducción mínima, que uno entienda qué está comprando, para qué sirve, cómo se usa y eso qué es. Y en alimentos, si han visto, debe tener, o la tendencia internacional es la foto del producto, o que el producto, o que uno alcance a ver el contenido de lo que está comprando. No sé si han reparado por ahí, en supermercados. Una barrera no arancelaria es pedir permisos. Entonces yo le digo, vea, yo le voy a comprar a usted hummus de países árabes. Hummus. Pero ¿qué pasa cuando algunos productos no tienen la traducción? No entran al país, se deben quedar en puerto y pasan a aprehensión hasta que hagan el etiquetado para cada producto. Si no tienen con qué etiquetar, hacer la traducción mientras tanto el bodegaje, el producto se debe devolver o tenemos la potestad de destruir. El D1, sí, se supone que el D1, ahora todos esos supermercados que han hecho importaciones, incluso sería unos 4 o 5, no, espere, 2011. En el 2011 nosotros tenemos la reglamentación de etiquetados. Todo lo que llegue desde ese año hacia acá debe entrar con traducción. Recién se puso la normatividad, eso fue creo que en septiembre del 2011 por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ese tipo, específicamente, fue para el ARA y fue para, ¿cómo se llama el supermercado que tiene un carrito, la marca es azul con rojo? El logo es un carrito. El Inter. Ellos, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio entró por ese año y les hizo retirar todos los productos del stand, todos los productos importados porque no tenían la traducción. Tocó desmontar stand
le tocó al mismo supermercado poner etiquetas provisionales ya pues para lo que estaba ahí que se había comprado, con traducción al español, montar, volver a surtir las estanterías y pagar la sanción. Si se encuentra algún producto por ahí sin traducción, sin la mínima traducción, hay que preguntarle a la empresa qué pasó ahí con esa traducción, porque se supone que, y no estoy diciendo que el de uno lo haga, pero los productos que entren sin traducción es porque no se legalizó el producto al momento de la entrada. Cuando yo me refiero a no se legalizó, es que se contrabandeó o entró sin los requerimientos del país. Habría ya que mirar a ver ahí qué pasó. El tema de tallas, por ejemplo, es una barrera no arancelaria. Todas las tallas en calzado, todos tenemos en unas tallas diferentes. En Colombia se manejan, permítame en un segundo. Nosotros hablamos de tallajes, por ejemplo, entonces los hombres son talla en pantalón 30-32, ¿cierto? 34. Las mujeres son 6, 8, 10. Esos son los tallajes que deben entrar al país en confección. Si entra una talla que no sea nuestra, ese producto no puede entrar, se queda en puerto o en aeropuerto, se queda en la aduana y se tiene que legalizar y entra en aprehensión hasta que se organice la mercancía. Si no se legaliza, vuelve y sucede lo que les dije ahora, se devuelve o se destruye. Ahí. Si ustedes han visto los tenis, por ejemplo, para uno no poner una etiqueta por cada talla, ustedes ven en la lengüita de los zapatos, de los tenis, Estados Unidos talla tanta, Colombia talla tal, y va apareciendo ahí. En los jeans, en los pantalones, usted ve hasta 2 y 3 etiquetas. Una que va impresa, que va cosida, la otra que va como con ganchito y cositas así. No sé si han reparado. Esas son profe, una pregunta. Eso que tú dijiste que queda pues en bodega porque no tiene los requerimientos, en este caso la etiqueta para entrar al país, que se puede devolver o se puede destruir. ¿Sí? Puede pasar lo mismo que con el contrabando, que ellos creo que hacen subastas, o lo que cuando es ropa pues la donan a algunas partes o alimentos, o no tienen permitido hacer eso. Bueno, me adelanto un poquito a los conceptos y le respondo. Usted me está hablando específicamente de contrabando, ¿cierto? Pues yo sé que en el contrabando eso sí se puede hacer, pero estoy preguntando en el caso que estás planteando en este momento, ¿se tiene permitido también hacer eso o solamente pueden destruirlo? Bueno, toda la mercancía que entra al país, toda mercancía de importación que llega al país, por el motivo que sea que no esté cumpliendo con las normas colombianas, para el caso nuestro, ¿sí? Y me adelanto un poquito por allá, tiene varias opciones. Lo primero que hace uno es mercancía de importación, llega a Colombia, pasa a bodegaje. Cuando pasamos a bodegaje, podemos pasar como mercancía a una inspección o no. Eso depende del tipo de producto. Si se pasa a inspección y en la inspección se revisó que algo falla, algo faltó, deben organizar algo, fue intencional o no, fue legal o ilegal, depende de lo que haya sido, usted tiene la opción de organizar y de cuadrar documentos o mercancía. En el caso del etiquetado, usted puede estar en bodega por 30 días mientras organiza el chicharrón de la etiqueta, por ejemplo, ¿cierto? Y sale la mercancía y ya se puede legalizar y pasa al país. Pero si usted no hizo nada de eso, automáticamente pasamos por allá al primer concepto que se llama abandono legal. El abandono legal, si usted no cumplió con los términos, se le pasó el tiempo y definitivamente usted no organizó el etiquetado ni lo va a hacer y se pasó, la autoridad aduanera, que es la DIAN, automáticamente le dice, le quito la mercancía y se considera abandono legal. Cuando eso queda como abandono legal, la DIAN lo que hace con eso, según el régimen aduanero, son 3 cosas. Una es la destrucción de esa mercancía. Otra es la donación. Destrucción. Y la última es la venta. Eso es lo que hace la DIAN con la mercancía decomisada. ¿Sí respondí? Sí, profe, muchas gracias. Hace esas 3 cosas. Listo. Si ustedes ven por ahí
Remates de aduana, venga que está todo baratísimo. Muchachos, los remates de aduana se hacen en las oficinas de la DIAN. De resto, no es remate de aduana legal. Que es barato. Creo que por eso también tienen unas especificaciones, ¿no? Porque tengo entendido que la tecnología se destruye, lo que es comida y ropas creo que se pueden donar o se donan completamente, y no sé si lo único que se está subastando ahorita son carros, motos y ese tipo de cosas. ¿O me puedes sacar de esa duda? Lo que se pasa a destrucción es lo que puede afectar la salud humana. Entonces, cuando hablamos de ropa, toda la ropa usada no puede entrar al país, eso automáticamente entra a destrucción. Y menos, uno a veces ve esos contenedores, muchachos, yo no sé la gente cómo es de cochina o cómo hacen eso, cómo es que se importa, pero cuando ahora en el contenedor la ropa está sucia, inmunda, eso automáticamente entra a destrucción. Todo lo que sea pirateado entra a destrucción. ¿Cómo hacen los baratillos entonces para el ingreso? Ah, contrabando. Mentira, no sé. Se dice que pues pagan por debajo de cuerdas, utilizan una logística interna. Se dice que cruzan una legalizada y la otra contrabandeada. Hay muchas cosas. Y eso es verdad. Por ejemplo, no en esos días que se destapó la olla en Buenaventura por entrar contrabando así, que dejaban pasarlo por pasar plata por debajo de la mesa. Exacto. Sí, a muchos funcionarios. No sé si escucharon el famoso cuento, no sé si es por eso que me dice de la hija del de la DIAN, que delató al papá, pues, entonces ahí fue donde cayó toda la red en Buenaventura. Sí, obvio, profe, por eso era. Bueno, eso. Muchachos, ese también cómo puede entrar ese tipo de cosas. Como la otra opción que hay y que también ya se destapó a nivel nacional, lastimosamente Pereira fue como la sede, la parte donde más se hacía, y fueron más funcionarios, incluso la directora de la DIAN de esa época, todos están en la cárcel. Y se volvió a hacer, creo que hace como 3 años volvieron en ese rollo. Lo que hacen es coger, usted en Expo o en Impo, lo que hacen es coger mercancía, por ejemplo, de exportación, y dicen que tienen un cliente en China, que es como el país que más se utiliza también. Y dicen que van a exportarnos X productos a China. Resulta que exportaron. Las exportaciones, muchachas, están exentos de IVA. Nosotros tenemos beneficio. Desfacturamos sin IVA, pero tributariamente hablando, yo le digo a la DIAN que me devuelva ese IVA y la DIAN me lo devuelve. ¿Sí? Entonces yo ahí me gano doble platica. Eso es un beneficio que tiene uno las exportaciones. Entonces le facturé a la empresa china, China me pagó y yo legalicé la plata en Colombia, listo. Entonces recibí plata por la factura, plata por el IVA de esa exportación que hice. Pero resulta que se dieron cuenta que esas empresas de China las empezaron a buscar y esas empresas no existen por ninguna parte. Pero si usted va a revisarle los documentos al exportador, a la empresa colombiana, tiene la declaración de exportador expedida por la DIAN. Eso es un documento de la DIAN. Se le entregan a uno donde usted ya formaliza y oficializa la exportación. En importaciones se llama DIN, declaración de importación. Son formatos oficiales. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? ¿Usted por qué tiene eso ahí? Entonces, ¿quién le pagó si la empresa no existía? Esa platica se dice que es lavado de activos. Están lavando platica del exterior. China no existe. La mercancía logísticamente nunca se fue. Porque ¿qué producto va a vender usted si la empresa en Colombia no existe, no produce? ¿Y a quién se la va a vender si esa empresa tampoco existe para comprar? Pero están todos los documentos del movimiento. Lo que hace la empresa en Colombia, la exportadora, es decirle al funcionario de la DIAN, por cada factura de exportación, donde usted me haga todos los papeles y me legalice todo este rollo, según el noticiero, estaban dando el 20% de comisión por valor de factura. Por ahí también estaban entrando platica y cositas y movimientos. Entonces estamos haciendo con un lavado de activos tenaz. Falsificación de documentos. Y aparte le cobran al gobierno. Y aparte usted le pide al gobierno plata de los impuestos. ¿De dónde?
Una belleza, estaban tapados en plata. Yo no sé si escucharon hablar del zar de la chatarra. El zar de la chatarra fue aquí. Acá hay mucha empresa de chatarras. Eso es un muy buen negocio. Ese zar de la chatarra es de aquí, el señor, y estaba tapado en plata. Lo que hacía era decirles a las empresas de chatarra, yo les compro esa chatarra. Pero obviamente el físico no se lo entregaba, pero sí se facturaba y el señor sí les pagaba a las chatarreras, les pagaba por la factura. Pero nunca recibía mercancía y la exportaba a China. ¿A quién? A nadie. Y el señor le pagaban esas facturas de exportación y solicitaba devolución de IVA. Y así lo iba haciendo, ¿cierto? Hasta que lo cogieron. Se dieron cuenta que era todo este momento de lavado de activos y todo ese rollo. Y no sé si se dieron cuenta que al señor, él salió en televisión y le hicieron ¿cómo se llama eso cuando lo llevan uno ante el juez? El juicio, ¿cierto? Lo llevaron a juicio. Eso. Y lo llevaron pues para condenarlo y hacerle pues todo el juicio y todo el rollo. Eso lo mostraron en la televisión porque eso fue un boom. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Y resulta que al señor lo dejaron libre. Al zar de la chatarra, el juez le dijo que no había problema y lo soltaron. Resultó que a él lo soltaron, pero es que el juez y el abogado del zar de la chatarra no eran ni juez ni abogado. Fue unos señores que él se consiguió y por eso lo dejaron en libertad. Al otro día cogieron a todos tres, otra vez. Hasta ahí sé el chisme. ¿No sabían? No, no, Profe, no, pero cogieron a todos interesante, tres. interesante. El zar de la chatarra. Profe, Señora. cogieron a todos tres y a los que colaboraban con ellos. Que también eran Claro. funcionarios. Y es que más Sí. lentos, pero bueno, antes alcanzó a salir un día porque es que fue en televisión nacional. Sí, eso fue Internacional, terrible. porque... Inclusive, Ajá. sí, Eso. inclusive el año pasado o el antepasado ya había salido, ya había cumplido la condena uno pues por lo que había cometido con lo de la DIAN. Ya salieron. Ay, no, qué horror. Ya salió uno y le di cuenta algo, profe, y con plata. Ese está pero muy, muy bien. La esposa le administró todo. Ah, me imagino. Ellos hacen movimientos de plata, claro. Sí. Bueno, eso sucede. Les estaba contando de bueno, ya les conté, ¿cierto? Destrucción, donación y venta. Entonces ya saben que la destrucción es pues todo lo que afecte. El compañero me decía algo de equipos electrónicos, eso depende porque hay unos que los pueden donar. Tablets, computadores, portátiles, ese tipo de cosas las donan a las escuelitas, por ejemplo. Ropa, ya les dije que ropa usada no. Alimentos se destruyen unos y otros se donan, y eso dependiendo de que no sean perecederos. De resto se destruyen, todo lo que es pirateado se destruye. Hay unas cosas que van para quema, pero eso tiene la DIAN tiene contratada una entidad que cuida el medio ambiente para este tema de quemas, de productos. Y venta, generalmente esos son los famosos remates de aduana, a veces se manejan trueques, eso depende de las condiciones que tenga la DIAN. ¿Ustedes dónde ven esos remates de aduana? En la página de la DIAN, ahí sale en la página principal. Remates de aduana, y cuando ustedes ingresan ahí dicen en qué ciudad y qué condiciones se manejan, y las decomisadas de importación tienen unos procedimientos diferentes a los remates nacionales. Generalmente no lo publican, uno tiene que llamar. Y eso es todo, creo. ¿Sí respondí las preguntas? Sí, profe, sí. Listo. Bueno, entonces vamos a entrar a los conceptos. ¿Ustedes han jugado ahorcado? Sí, cierto. Sí. Claro, Sí, profe. Bueno, Obvio. entonces vamos a jugar ahorcado. Obvio. Uno en comercio internacional no puede dar todo por obvio. Hay gente porque recuerden que no todos hablamos de lo mismo, el mismo idioma, o los conceptos no son los mismos. Por ejemplo, ustedes conocen qué es un ananá. No. ¿Alguien sabe qué es un ananá? Una piña. No. Es uy, bien, ¿quién fue ese? Una piña. Es Luis. una piña. Luis.
Es una piña. Sí, señora. Exacto. Entonces nosotros exportamos ananás porque internamente conocemos que es una piña, pero en el exterior los vendemos como ananá. Una lufa, L-U-F-A. Lufa. ¿Saben qué es? ¿Sí? Juliana, ¿qué es? A ver si le atina. Profe, es un lente con aumento. No. No, es como el estropado. Ay, ¿ese quién fue? Julián. Luis, profe, Luis. Sí, es un estropado, exacto. La lupa es el estropado. Bueno. Ah, pero en esta sí. ¿Qué es un black pudding? Profe, A eso ver. es ¿Qué? la Esa es la rellena. la morcilla. Ay, Eso, la morcilla de colanta. La rellena, la morcilla. es la morcilla, exacto. Ese nombre tocó ponerle para poderlo vender a Costa Rica. Fue un negocio internacional de internacionalización que se hizo Colanta. Y le fue muy bien. Pues ya hay competencia. Black pudding, muy bien. ¿Y por qué es un pudín? Nosotros no nos comemos eso como un pudín. ¿O sí? Eso no es una entradita, un postrecito. Acá se come eso que en el desayuno, el almuerzo, la mecateada. Pero no es un dulce. En Costa Rica sí, es como una entradita, a mí tampoco me gusta. Es como una entradita de postrecito. Bueno, entonces vamos a jugar ahorcado. Voy a llamar de una vez a lista. La persona que llame entonces me va a descifrar, me va a dar letra por letra hasta que me adivine cuál es el concepto y me cuenta qué entendió por ese concepto. ¿Listo? Listo. Entonces, y de una vez tomo asistencia. Entonces, por aquí está Oscar. Yo, Oscar. profe. Dios mío. Listo, arranquemos. Pacheco, dame la que. Aló. ¿Cuál letra? Oscar, Señora, una letra. Ahí ven el ahorcado, no sé. ¿cierto? Oscar, una letra. El 2. ¿Cuál? El 2. Una Una letra, letra. Oscar. Ah, en el La letra del segundo. sol. No se ve el ahorcado. Pues, Muchachos, se ve el pantallazo. No, ya, póngale 0. Profe, yo no veo. No, Listo, ninguno ya. lo ve. Sí. Profe, espere, ya entendí. Entonces Pero espérenme, la muchachos, ven el pantallazo del ahorcado. Sí, profe. yo Sí. veo, profe. Sí, señora, Sí, sí, yo lo veo. Sí. Ah, bueno, listo. Listo. Ahora sí, ¿cuál me dijo Oscar? Ah, La A. Listo. Ahí está. Profe, una pregunta, lo que pasa es que se me cayó el internet, ¿qué dinámica estamos haciendo? Ustedes quedaron de investigar los conceptos de aduana. La dinámica Sí. es que yo voy a tomar asistencia y le digo, en este caso está Oscar, me va a descifrar qué concepto le tocó con el ahorcado. Si le atina, entonces me dice qué entendió por ese concepto. Y yo complemento y pongo la nota. Ah, ok. Gracias. Listo. Listo. Oscar, otra letra. ok. ¿E de enano? La D de dedo. De dedo. Listo. Sí. La U. De uña. La U, sí. La N. Listo. De nene. Sí, administración aduanera. No. Inspección Bien. aduanera. Administración. Sí. Muestra el ensayo. Inspección aduanera. Inspección aduanera. Sí. Listo, Oscar, ¿qué es eso? La inspección aduanera, pues yo entendí que eran como todos los que, ¿cómo explicarle? Pues, Como quiera, o con un ejemplo, como quiera.
Pues, o sea, cuando cuando llega o sale alguna mercancía, pues todo el procedimiento que hace la aduana. Pues para eso tiene unos formatos y los formatos deben ir establecidos de alguna manera, ¿cierto? Pues ahí más o menos lo explica en otro, pero eso es lo que yo entiendo. Y es Bueno, una persona certificada que debe li- hacerlo. listo. ¿Y cuántas inspecciones hay? Ah, Ayúdele, Brian. ¿Brian está? No, profe, no está. ¿No está Brian? Mentiras, profe, ¿qué? Sí, aquí estoy. Yo voy poniendo nota. No, no, mentiras, profe, no, no. Brian, ayúdele. Profe, no, si usted me tira ese balde a mí. ¿Cuántos tipos de inspecciones hay? Sí. Por ahí decía en la definición. ay, fue puch. A ver, Oscar, entre los dos, a ver. ¿Cuántas? Sí. A ver. No, A ver. ¿Cómo puede revisar uno una inspección? A ver. Me cogieron la mercancía. Pues, Me la van a profe, inspeccionar. se realiza la verificación que es que, pues, de la naturaleza del producto, la descripción, el estado, la cantidad, el peso, la medida, el ¿Y usted origen. cómo supo eso? ¿Ah? ¿Usted cómo Pues, supo profe, eso como porque inspector? leí y apunté. ¿Leyó qué? Diga, Bueno, porque diga, leí el diga bien. decreto, no era pues buscando eso. Artículo 3. Señor. No veo el artículo 3. Por ahí Juliana dijo que física. Hay inspección física. Esa es una. Que física, por eso le digo, ¿usted cómo sabe que la naturaleza y todo eso? Porque la está mirando y la está revisando y la está tocando. Entonces, una de las inspecciones es física. ¿Cuál es la otra inspección? Pues declaraciones. Pues documental. Que así era como robar. Entonces hay física documental y nos falta una que empezó desde el año 2016 a raíz de las quejas de los empresarios por daño de mercancía. Al hacer las inspecciones físicas estaban dañando mercancía. Como por medio de la tecnología. La que es tecnológica. O sea, la no intrusiva. ¿Cómo se puede hacer con tecnología? La no intrusiva. La tecnología son los escáneres. Ok. Listo. Entonces no se toca mercancía y se escanea directamente con el medio de transporte. No hay que descargar contenedor, ni carga, ni cajas, ni nada de ese rollo. Carolina, sanitaria, no. Eso se revisa, ese tema sanitario va dentro de la documentación. Listo. Preguntas de inspección aduanera. Entonces, es la revisión de la mercancía, lo que ustedes decían, naturaleza de mercancía, es decir, de qué sector es, si es agroindustria, si es salud, si es ¿cómo se llama esta? De higiene. Pues, lo que son jabones y esas cosas. Cómo va empacada, cuál es el peso, y todo debe coincidir, muchachos, el físico con el documental tiene que coincidir. Listo, y son esos 3 tipos de inspecciones. ¿Alguna pregunta? Señora. Me repite la tercera. Ay, ¿cuál tercera, Carolina? La no intrusiva. La no intrusiva es la que se utiliza por medio de tecnología. En este caso se están usando escáner en puertos y en aeropuertos. En pasos fronterizos, todo lo que es carga terrestre, lastimosamente en este momento no tenemos escáner. Está la autoridad. Todo lo que se hace es física y documental. Cuando se hace todas las inspecciones, o sea, el 100% de las inspecciones no se hacen porque no hay la mano de obra necesaria para revisar todo lo que entra o sale del país, sino que se hacen aleatorias. Por eso a veces se pasan cositas. Entonces utilizan escáner. Terrestre solamente es autorizada como la polfa. La autoridad aduanera es la DIAN, la polfa y la policía antinarcóticos. Cualquiera de esos 3. En su defecto hay 2 siempre. La DIAN siempre está y alguno de los policías está. Y entonces esos que montan ahí en
en el peaje de Cartago deben hacer alguno de la polpa o algo, o narcóticos. Habría que mirar si eso es policía internacional. Si es para revisión de carga, porque en cada peaje hay pesas para pesar los camiones, sí debe ser antinarcóticos o polpa. Y están en la potestad de revisar. Muchachos, las inspecciones aduaneras cuando se hacen en carretera, generalmente cuando uno despacha una mercancía en camión, en contenedor, eso va precintado, es decir, va cerrado el contenedor y eso no se abre hasta que llegue a puerto o aeropuerto. Pero si en su defecto, en su caso, sucede alguna inspección en carretera, eso no se puede abrir el camión en carretera. Lo que debe hacer la autoridad aduanera es llevar ir con el conductor del camión a una bodega habilitada por la DIAN y ahí sí se hace apertura de precintos y de camión. Y después se cierra con cintas de la DIAN y con documentación oficial. Se vuelve y se precinta y se sella hasta que llegue a puerto o aeropuerto. De resto no se puede hacer. Profe, y cuando piden los registros de importaciones porque la mercancía ya ha sido traída. Si piden registros de importación, sí, eso es porque ya entró, ya se legalizó supuestamente. Si ya tiene documentos de importación, es porque ya tiene legalizado todo. Va con cinta de la DIAN y todo el rocho. ¿Qué otra pregunta me hicieron nomás, cierto? Listo. Vamos con la otra. Diana Carolina. Una letra. La A. Sí, la de siempre. Sí. Es que esa siempre está. Sí, cierto. Es que el truco siempre es a comenzar por vocales. Con vocales. La C. Y con la A preferiblemente. La C. Acuerdo. Ah, no. ¿No? Perdón. ¿Se repitió? Acuerdo comercial, no. Sí. Sí. Sí, bien. Ya habíamos adelantado algo. En sus palabras, ¿qué es un acuerdo comercial? Bueno, es un acuerdo bilateral, ¿cómo es? Bilateral, plurilateral, entre estados, ¿sí? Donde se comprenden principalmente los tratados de libre comercio, los acuerdos de promoción. Los acuerdos de complementación también están ahí, muchachos. Hay muchos acuerdos con los que nosotros negociamos. Hacemos acuerdos de doble tributación en tema contable o tributario. Cuando nosotros exportamos e importamos y se maneja dinero, de los bancos de los dos países hacen descuentos bancarios. Entonces, la idea es que cuando nosotros reintegramos esa platica de exportación nos va a llegar menos por el descuento que le hicieron al importador, el descuento que nos hacen a nosotros acá, todo ese rollo. La idea de la doble tributación o ese acuerdo comercial es que nos hagan descuento solamente en uno de los países por temas de impuestos. Estos son pues como algunos de los acuerdos comerciales. ¿Tienen preguntas de acuerdos? No, profe. Listo. Entonces estará Diana Carolina. Seguimos con Julián Carrasquilla. Le tocó carnuda. Ay, Dios mío. Con la A. La A. ¿Alguien me va a preguntar? Profe, sí, yo. Señor. ¿Usted sí me tiene lista? ¿Usted cuál es? Aricapa. Claro. Brian Brian. Nicolás. Sí, Sí. Ah, como pasó a Carrasquilla. Pues yo, güey, ¿y qué pasó con él? Sí. ¿Quiere contestar otra? No. Yo no he respondido. ¿Cuándo? ¿Quiere que le pregunte de una vez? Póngale esta carnuda. Con esa ya me salvé. Ah, bueno, no, listo, profe, sigan entonces. Póngale esta carnuda, nos profe, toca póngale a los tres. Bueno, sigamos. La A. Sí. La R. R de ratón. Sí. La C. De casa. Sí. ¿Cuál es esa? Uf, además está muy larga. La Ay, vea, por ahí ya sapió Teresa, vea. Nacional.
Nacionalización de mercancías. A ver si sí. Sí. A mí también me ayudan, por favor. Nacionalización de mercancías. No, ya la tenía en la puntica de la lengua. Sí. Bueno. Claro. Entonces, ¿eso qué es? Cuente a ver. A ver, dice que son industrial, digamos que bienes y servicios, ¿cierto? Al resto del territorio aduanero nacional. También recuerdo que es como un proceso mediante el cual, digamos que se presenta ante la DIAN la declaración de importación. Sí. ¿Y qué paga uno en una nacionalización? ¿Y qué, profe? ¿Qué se paga? Aranceles. Ajá. ¿Y qué más? Impuestos. Impuestos. Impuestos y aranceles, sí, señora. Impuestos, aranceles. El IVA también se tiene separadito, aunque el IVA tributariamente es un impuesto, pero Colombia, por ejemplo, no tiene impuestos a las importaciones. Nosotros solamente manejamos IVAs y aranceles. Hay otros países donde sí tienen las tres. Hay otros países donde no se maneja el IVA, sino solo los impuestos. Entonces, por eso se tienen separaditos impuestos, IVAs y aranceles. Cuando uno paga esas tres cosas, entonces indica que nacionalizó mercancía. Cuando nacionalizó mercancía, quiere decir que usted tenía todo súper bien organizado, bien hecho y se puede llevar la carga. Correcto, caso, profe. Muy bien, profe. Eso. ¿Alguna pregunta de nacionalización? No. Todo claro. Muy bien, Julián. Daniela. Buenas noches. Hola. Listo, profe. Con la segura A. Ajá. Puede ser M. De mamá. Listo. De mamá. Sí. A ver, ¿qué otra? La C. Mercancía diferente. Erika. Diana Carolina. ¿Cuál? Mercancía diferente. Bien. No, están muy duros. Bueno, ¿eso qué es? Bueno, yo creo que es cuando tienen asignada una mercancía, o sea, tienen, ¿cómo se dice? Dijeron que era una mercancía y sale otra diferente. Sí, eso es un ejemplo. Ay, Erika, debe ser problemas de audio del equipo. Deben ser problemas del equipo de cada uno del internet. Listo, entonces físicamente estaba uno y el otro, y documentalmente es otra. Listo. Sí, es diferente. Brian, otro ejemplo de mercancía diferente. Pero yo... pues es que en general es una mercancía... Quiero yo. No, ¿Cómo, profe? Bueno, dale. Profe, pues sería una mercancía presentada o declarada, pues que sí, que es diferente, que a la verificada documental o físicamente. Esa ya me la explicaron. Otro ejemplo distinto, sí, Juliana. Otro ejemplo. Otro ejemplo de mercancía diferente. Sí. O de pronto que esté, la información sea errónea, que esté mala. Profe, o también, pues, por ejemplo, si se hacen, pues, análisis o pruebas técnicas y resulta, pues, algo totalmente diferente. Entonces, digamos, sí, pues creería yo, ¿no? Pongamos algún tipo de químico. Porque dice Carolina, es verdad. O que en el documento que enviaron diga una información y que al destapar el equipo, bueno, sea otra cosa. Entonces, tema de cereales, tema de marcas, tema de colores, tallajes. Desde que sea distinto se toma como mercancía diferente. Muchachos, en el Estatuto Aduanero, la mercancía diferente siempre ha existido desde que está el comercio internacional. Y eso lo hace mucho China, que es el caso, pues como general, que siempre se ha hecho porque China exporta mucho. Y lo que hace generalmente es decir que en los documentos de exportación, no sé, van dentro del contenedor computadores y celulares, y cuando se destapa el contenedor viene ropa y zapatos. Siempre se hace mucho, y fuera de eso remata con que es contrabando, entonces es bien complicado. Siempre ha existido. Lo que pasa es que a partir del 2016 y en el 2019 que se hizo la última reforma del Estatuto Aduanero, lo que hizo el gobierno nacional fue ponerlo como concepto aparte
para poderle tener un régimen sancionatorio exclusivo a eso. Entonces, cuando es mercancía diferente, la DIAN ya sabe qué sanción impone. Para eso son como los conceptos. Cada concepto tiene como su tema sancionatorio o su valor sancionatorio. Esa es como la idea. ¿Alguna pregunta de mercancía diferente? No. Listo. Johnny, ya está por ahí. Yo. Sí. Listo. Johnny, me debe el foro. Dime. Me debe el foro. Ah, ok, ya lo diligencio, profe. Listo. Y arranque con la palabra. Decomiso. Uy. Ay, qué horror. Muestre a ver. Ay, sí. ¡Ay, qué bien! ¿Y eso Va un qué paso es? adelante de todos. ¿Y entonces qué es un decomiso o cuándo se hace un decomiso? Sí, eso te iba a decir porque la palabra lo dice, ¿no? Profe, pues el decomiso se hace cuando la aduana o la DIAN, pues la mercancía no cumple el requerimiento para ingresar al país, ya sea pues de contrabando, ya sea que pues, como estábamos hablando al comienzo de la clase, que tiene problemas en la documentación o que tiene, o lo que estaba hablando la compañera antes, que la mercancía es diferente. Entonces ahí se decomisa para entrar en bodegaje y que pues se haga el respectivo procedimiento. ¿Se decomisa y pasa a bodegaje? No. No. Aprehensión. Ah, la aprehensión sí. Se aprende y pasa a bodegaje y después pasa a decomiso. Ah, ok. Exacto. Y al final, sí, sí. Se pasa en el Es poder una... de la nación. Exacto. No. Bueno. Sí. Porque ya se la quitaron. Cuando hay un decomiso, a usted ya le quitaron la mercancía. Exacto, ya queda en poder de la nación. Listo, pero es claro, primero hay una aprehensión y posterior hay un decomiso. Cuando hay decomiso es porque ya está quitada. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para lo del foro? Hasta ahorita a las 10. Ah, ok, profe. Gracias. Listo. Vamos con Erika Ávila. Erika ya llegó, ¿cierto? Preguntas. Erika. Ella es la que no tiene audio, profe. Creo. Ah, escríbame. ¿Qué? Con esto todo cortado. Me gusta. A ver, que Erika me escriba. Tengo hambre. ¿Quién tiene hambre? Ya le está escribiendo, bro, ya le está escribiendo. Sí, ya estoy viendo. Yo es que Erika escribe, ¿verdad que no escucha? Bueno, muestre a ver. Está muy fácil. La de siempre. Listo. Está Diana, sí. Mira, a ver, la E, espéreme, Diana. Sí. Unidad de carga. Dice Diana. Hola. Listo. ¿Qué es? Listo, unidad de carga, bien. A ver quién nos está escribiendo. Esta es Erika. Se prepara Luis Giral.
Mientras Erika me escribe. Luis, vaya a decir, Luis está. Sí, señora. Listo. Vaya diciéndome mientras Erika me responde, por favor. Profe, sí, pues la A no falla, imposible, pues que me va a fallar ahora. Uno nunca sabe. Uy, sí, pues ahí sí. Listo. La C, profe. No. ¿O la puedo decir Bueno. yo? No, espere. Deben pensar un poquito. Sí, sí. A La ver, L, la L, profe. Continente utilizado para condicionamiento de mercancías. Sí, puede ser. ¿La cual? ¿La cual? La L. De Lola. Sí. De Lola. De Lola, de Lola, de Lola, de Lola, de Lola. Ahora sí ya podemos decir, profe. La G, la G. La G, abandono legal. Sí. Ana no deja de decir nada. Juliana Social no es. Espéreme, Erika No, me mira que estoy escribió. ayudando. Muchachos, entonces unidad de carga, lo que dice Erika, un ejemplo de unidad de carga, por ejemplo, son los contenedores. Recuerden que la unidad de carga es para facilitar el movimiento de la logística. Generalmente la unidad de carga es el embalaje es el empaque final de un producto. ¿Sí es claro? Un pallet, por ejemplo, puede ser una unidad de carga, porque van apiladas todas las cajas. Planchones, furgones, sí. Bien. Ahora sí, abandono legal. Profe, pues es cuando la mercancía, por decir, llega a puerto, a esta parte y la dejan sin hacerle nada, o sea, sin pasarla a la aduana, sin saber si la van a devolver, simplemente la dejan ahí quieta. Entonces, según las reglas o el régimen que presente este puerto o esta unidad, ellos dicen si la dan ya como abandono legal y pues proceden a quedar con la mercancía. Sí, puede ser. Sí, señor. Es Luis Alberto, ¿cierto? Juan David, Sí, señora. complementame algo, porfa, de ese abandono legal. Deme un ejemplo en una importación de abandono legal. Profe, pues yo pienso que cuando yo traigo una mercancía de otro país y no cumple con toda la documentación legal, entonces esa mercancía la van a dejar, ¿cómo se puede decir? Como guardada por cierto tiempo. Si después de ese tiempo no cumplen con esos requisitos, pues ya la aduana dispondría de ella. Bueno, les complemento, Profe. lo hablamos, señora. Profe, yo quería preguntar, por decir ahí en ese abandono legal, ahorita que hablábamos de lo de la etiqueta, que por decir si viene una sin la etiqueta con la traducción, que ellos lo dejan como por un cierto tiempo y entonces ya la empresa mira a ver si, pues si lo organiza, si la reetiqueta o qué. Pues pregunto a ver si de pronto, si ellos no hacen nada y dejan esa mercancía ahí, también cuenta como abandono legal. ¿Quién dejó la mercancía ahí? El importador. El que Sí. la está. Listo. La idea es, no es dejarla ahí. Ese sí es el procedimiento, ese puede ser una causal. Entonces, digamos que, volvemos aquí, importación, llegamos a aduana, digamos que llegamos al puerto de Santa Marta con esos mermeladas, sin la etiqueta. Pasamos a bodegaje, nos hicieron inspección y se dieron cuenta que nos faltaba el etiquetado. La DIAN nos dice, tiene 15 días para que me organice las etiquetas. Generalmente, cuando ustedes leyeron por ahí, dice que se pasa de los tiempos, como de los tiempos establecidos o algo así.
algo así dice, se pasa como de los tiempos establecidos, bueno, técnicamente no me acuerdo cómo se dice, es porque ustedes pueden estar 30 días en bodega con una prórroga de 30 días más, es decir, uno puede estar 60 días en bodega. Cuando se pasa uno de los términos o de esos días, bueno, y cuando nos dijeron les falta la etiqueta es porque estamos en aprehensión, pasamos a bodegaje, nos dicen que tenemos 15 días para organizar, en 15 días no organizamos esas etiquetas, y si nos pasamos de esos 15 días, que era el tiempo que tenía la DIAN nos dice que pasamos a decomiso. Y cuando estamos en decomiso es porque ya nos la quitan y pasamos a abandono legal. Es decir, la DIAN nos quitó la mercancía. No tenemos que hacer nada más. Pero si a mí se me pasaron los 15 días y yo le digo a la DIAN, venga, yo sí la voy a organizar, deme más tiempito, yo tengo hasta 60 días para organizar. Si a los 60 días yo no volví a hacer nada, la DIAN me hace decomiso y posterior abandono legal. A partir del nuevo estatuto aduanero, que es del año pasado, 1165, la DIAN me dice que así ya me la hayan decomisado, yo puedo solicitar rescate. Cuando hablamos de rescate, quiere decir que así ya me la hayan quitado, yo le puedo decir a la DIAN, venga, no, yo sé que me pasé los 60 días, pero déjeme que yo sí necesito recuperar la mercancía y yo voy a legalizar todo. Dependiendo de los días que usted se demore, le cobran un porcentaje sobre el valor de la factura por el rescate, debe pagar una sanción por haber cometido una infracción aduanera por el concepto de etiquetado, y fuera de eso ustedes tienen que estar pagando los costos inherentes a todo el proceso hasta que le declaren abandono legal. Cuando les llega la cartica de la DIAN, eso se llama requerimiento, dicen abandono legal, hasta ahí dejan de pagar ustedes costos adicionales. ¿Listo? Listo, profe. Sí, el ayuntamiento también, bodegajes, todo eso lo tiene que pagar uno. Señor. Digamos, yo traigo una mercancía, ¿cierto? Y al momento me la prenden porque no cumplo con algún documento. Sí. O quería meter mercancía que no era, por así decirlo, así hablando la colombiana. A mí me entraría una sanción siempre y cuando yo trate de recuperar la mercancía, o digamos, yo digo, no, pues esa mercancía no vale lo de la sanción, entonces mejor dejo eso así para que no me sancionen. ¿Sí me entiende? Sí. Y la pregunta es, ¿qué si la puedes dar? Pues, sí, y si de pronto me evito la sanción al abandonar la mercancía. Ah, no, igual usted está sancionado, porque usted no respondió a nada, ni dijo nada. Profe. Actualmente, en las sanciones hay unos conceptos que pueden ser sancionados monetariamente y otros que no. Hay que revisar el concepto por el cual se hizo aprehensión de mercancía para mirar si monetariamente pagó sanción. En este nuevo estatuto hay muchas cosas que la sacaron, que usted las tiene que tener un tiempo antes de que se declare, pero no tiene que pagar sanción monetaria. Pero si ya quedó una donde hay monetaria, la tiene que pagar sí o sí, así usted deje eso tirado. A usted lo buscan. Señor. ¿Puedo abandonar la mercancía, digamos, declararla? ¿Lo puede dejar la mercancía qué? ¿Aló? ¿Aló? Profe, mientras regresa, puedo ir preguntando algo. Por decir, yo digo, no, voy a dejar la mercancía en abandono, ¿cierto? Pero entonces sí, igual van a pasar unos días para que la declaren en abandono o no, porque pues se supone que esos días que están allá en declaración, pues van a correr por mi cuenta y yo voy a tener que pagar lo que se requiera. Sí. Pero entonces no se puede declarar ahí mismo o tiene necesariamente que pasar por un proceso de unos días. No, es el proceso, si usted fue y dio la cara y le pusieron unos días para que organice, esos son los tiempos que la DIAN tiene para declarar en abandono, no. Pero si usted la han llamado y no ha aparecido, generalmente ellos tienen un tiempo establecido y los tiempos establecidos son de 60 días. Igual la DIAN tiene que hacer llegar requerimientos oficiales a la dirección del RUT. Y también pone en las oficinas de la DIAN, ponen los requerimientos oficiales en ¿cómo se llama eso? En las carteleras.
para que usted vaya y mire y le avisen. Igual le tienen que avisar a uno por todos los medios electrónicos que haya, para que usted sepa que eso está ahí pendiente. Bueno, ¿es claro el abandono legal? Sí, señora. Listo. Javier, ¿está por ahí? Javier. Sí, señora. Sí. Hola, Javier. Javier, me debe el foro. Tiene hasta las 10 para que me lo haga yo. Ok. Listo. Y le tocó una bien carnuda. Está fácil. Con la fea. Listo. La A, profe. Listo. Vamos con la A. Listo. La C. Sí. Y no me la sé. Usted no me quiere ahorcar. Espera que se Javier. Certificación de origen. No. ¿Certificación de origen? No. La N. Ya la dije. Ya no habían dicho que todavía no. Listo. Por ahí la escribieron, sí. Certificación. Certificación, no, vea que no. No. Otra letra, a ver. La O. ¿La O? Sí. Listo. Juliana dice que la D de dedo. ¿Qué dice Javier? Sí, dale con la D. Ahí sí pues imposible, vea. Erika dice que la E. Y Juliana que la J. ¿Qué dice Javier? Declaración juramentada de origen. Esa es. ¿Qué es eso? O un ejemplo, como me la quiere explicar. Declaración juramentada de origen. Javier. Profe, pues yo creería que es bajo el gravamen pues, de juramento. El productor dice qué proceso productivo, qué materiales utilizó y los costos que tuvo en la producción pues esa es la información que le brinda, mejor dicho, a la DIAN bajo la gravedad de juramento acerca del producto que está importando, exportando. Sí, señor. ¿Alguien quiere complementar? Listo. Entonces, una declaración juramentada de origen, sí, es un documento que se hace ante la DIAN. Se declara y se jura que el producto es originario del país, que ese productor o esa empresa fabricante la hizo, que tiene insumos nacionales o tiene importados y nacionales o solo importados, pero que si tiene mano de obra colombiana y el resto de costos son colombianos, se acredita que el producto es originario. Esta declaración se hace solamente para exportaciones, no para impo, para que tengan en cuenta, solo para expo. Y uno se acoge al criterio de origen que maneje el acuerdo comercial. Es decir, yo, Elizabeth Morato Sas, produzco lapiceros. Todos los insumos son nacionales y mi lapicero lo termino vendiendo en la fábrica a 2.000 pesos y en el puerto a 5.000. Puerto ya para salir, ¿cierto? Y yo me voy a ir a vender esos lapiceros a Estados Unidos. Como mi producto es originario, yo para Estados Unidos tengo una preferencia del 0% de arancel. Puro y se va. ¿Listo? Eso es una declaración juramentada.
se hace en la plataforma de la DIAN. La plataforma de la DIAN se llama Muisca, y esa plataforma Muisca es la que ustedes conocen, que es la DIAN, www.dian.gov.co. Lo que pasa es que ahí se hacen trámites de comercio internacional, tributarios y fiscalización. ¿Es claro o alguna pregunta? También se puede hacer chanchullito ahí, profe. Por ejemplo, Que yo diga que la hice dentro de la zona franca y pues mentiras que, pues como para ahorrarme algunos aranceles, y que mentiras, que no sea así. O sea, hay forma de para hacer ahorrarse aranceles, sí, pago de aranceles. sí, pero Los aranceles solamente los paga el importador. En una clase más adelante vamos a ver algo que se llama Incoterms. Dependiendo del punto de entrega suyo, usted paga o no aranceles. Generalmente uno como exportador no se mete en eso. Uno entrega aquí en Colombia y el importador paga el arancel. O sea que usted ahí no pierde ni gana nada. Ganaría en la negociación, porque si usted le dice al cliente, vea, si usted me compra a mí los lapiceros, cuando usted vaya a nacionalizar la mercancía va a pagar más poquito si me compra a mí a que le compre a un chino. Uno lo utiliza como estrategia de negociación, pero el que viene pagando el arancel es el importador, en ese ejemplo. Si usted ese es que el que está vendiendo y entregando todo hasta la fábrica del importador, del estadounidense, usted sí paga aranceles. Pero como existe un acuerdo comercial, pues usted no los tiene que pagar. Por eso es que uno vende a países con los que uno tenga negocio. Donde las empresas han hecho, como usted dice, la palabra chanchullo, cuando habla de los insumos que lleva para la elaboración del producto final. Entonces yo digo, vea, lo que pasa es que todos mis insumos, yo hago camisas y resulta que la tela, el hilo, los botones y la cremallera, todo eso es colombiano. Entonces por eso tengo la preferencia del cero. Y mentiras, uno generalmente sabe que la tela es importada. Pero si usted me demuestra a mí documentalmente o con certificaciones o algo que todo es nacional, pues yo como autoridad aduanera no tengo nada que decir. Pero los funcionarios sí saben qué es importado, qué no, que generalmente ya se sabe hasta de qué proveedores se compra. La declaración juramentada, por ejemplo, el inspector de aduanas de la DIAN, esas revisiones son aleatorias. Hay empresas que nunca les han revisado ese documento y han exportado, así la tengan mal elaborada. Como hay otras donde siempre les revisan, entonces a veces pasan así, porque no hay los suficientes inspectores para revisar todos los documentos. El chanchullo es más como en insumos, en materias primas, no más. gracias, profe. Bueno. Profe, yo tenía otra pregunta. Señora. Por decir ahí en esas declaraciones de origen que usted decía pues que la materia prima y que se procesaba acá y pues ya lo vendía a tales precios. Pero entonces por decir si la materia prima que él utiliza para la elaboración viene de otros países o las consigue en otras partes, ¿no hay problema? O... Sí, claro, ¿qué problema? Sí hay problema porque dependiendo de los insumos uno se acoge al acuerdo comercial. Y dependiendo del producto final. Entonces, si nos pasó con una empresa que nosotros asesoramos, pero fue que no nos dijeron. Ellos hacen silos, esas máquinas para café. Y resulta que uno de los insumos era importado ellos iban a exportar esos hilos al Ecuador. Y uno de los insumos de esa máquina era traída de México, no, de Brasil. Cuando uno va a exportar al Ecuador o a cualquier país de exportación, uno tiene que mirar, para este ejemplo, el acuerdo comercial y mirar ese producto en ese acuerdo comercial, qué exigencias tiene. Cada subpartida o cada producto tiene una exigencia dependiendo del país. Y con eso le dijimos, no, pues como viene de Brasil, eso no hay problema, tiene el 0% arancel e hicimos la declaración juramentada y así se fue. Y la tercera exportación que hicieron, nos llamaron, me dijo, nos tienen retenida la mercancía en aduana. Gracias a Dios fue en aduana de aquí. Ellos estaban en Ipiales. Me dijo, nos tienen retenida la mercancía, nos aprendieron la carga y están en bodegaje. Yo, pero ¿y por qué? Me dijo, porque la preferencia arancelaria está errada. Yo le dije, no puede ser, porque tiene la preferencia y revisamos. Cuando miramos los documentos y hablamos con ellos, resulta que el insumo que era traído del Brasil
ellos lo habían cambiado y no nos habían informado y ya no lo traían de Brasil, sino de México. Por ende, el acuerdo comercial cambia y puede que no tenga preferencia. Todo toca mirarlo. Entonces, automáticamente la declaración hay que cambiarla porque el insumo ya no es ese. Tocó anular esa, volver a hacer otra declaración con el importado de México, enviar eso allá, hacer certificado de origen y que la aduana se la dejara cruzar al Ecuador. Trae ese tipo de implicaciones. Si hubiera sido pasado de Colombia sin ningún problema, ¿qué pasa? Pero se la retienen en destino, es más complicada la cosa porque los bodegajes en otros países son más costosos y todo el rollo. Y hay que correr más. Y se demora uno más porque el documento hay... Señora. Aparte por la lejanía. Claro, imagínense que tienen que entregar todos los papeles que ya están allá para anular acá y volver a hacer todo y volverlos a enviar. Entonces es bien complejo. En ese caso, sí, el tema de insumos. Ah, listo, profe, gracias. Bueno. Teresa. Profe, sí. Cuénteme a ver. Bueno, empecemos por la letra A. Listo, la de siempre. Espere, yo miro, está muy largo. Esa, la E. La E. Sí. Ya sé. Territorio aduanero nacional. Ay, sí, mira. Estos muchachos, sí. Pero esa ya la habíamos adivinado, ¿sí o no? Ya habíamos hablado de ella. ¿Qué es el territorio aduanero? Sí, pongámosle otra. Espere, pongamos otra. Aduanero. Esta ya habíamos hablado, espere. ¿Listo? Imagino que la A. Sí, la A. Listo. Claro, Es la de todos. Espere, a mí no me vaya a preguntar, profe. Bueno. De una pone la A. Búsquele una que no tenga A. La O. La O. Casi no me dicen esa. ¡Ay, sí! ¿Quién fue ese malvado? La D. De dedo, listo. ¡Ay, sí! Ay, la E. Todavía no sé, pero bueno. La D, la E. La E. Sí. Ay, Dios mío, ¿qué será? No. La I. Sí. Espere, a ver, ¿qué más digo? Erika dice que la S. Bueno, la S. Hagámosle caso a Erika. Ay, bueno. Sí. Ya sé cuál es. Ay, ¿Cuál? Ya está clarita, Teresa. No. ¿Qué es eso? La única que por ti. Erika dice que la G. Dispositivo de seguridad. Sí. Sí, esa. ¿Qué es eso? Bueno. Dispositivo de seguridad. Bien. Es como, bueno, es como un aparato, un equipo que le hace seguimiento a las mercancías. Exacto. Muchachos, esos dispositivos de seguridad son obligatorios desde el 2016, a raíz de que las mercancías en carretera se pierden, o se pierde el contenedor, o llega más poquito de lo que hay, o piden, en el caso de la ruta con Venezuela, que no lo hemos vuelto a hacer por obvias razones, secuestran camión, mercancía, conductor y demás. Listo. Entonces, la idea es que se tengan sistemas de rastreo, tanto en el medio de transporte nacional e internacional, como en la carga y como en el empaque y el embalaje. La idea es que todo tenga dispositivo de seguridad y que todo tenga logística en la nube para que uno pueda tener sistemas de rastreo. Consultar en la página de las navieras, de las aerolíneas, de las transportadoras, dónde va la mercancía, en cuánto llega, a qué hora. Esa es como la idea. Tengamos seguridad en la carga. ¿Preguntas? Listo. Y nos quedan 4. ¡Ay, se nos acabó la hora! Juliana, si se pierde y no tiene sistema de rastreo, o así tenga sistema de rastreo, uno acude al seguro.
pregunta Juliana. Uno acude al seguro. Muchachos, si uno no aseguró la mercancía, pues échese la bendición y mire a ver dónde averigua dónde está eso, o quién hace la trazabilidad de la logística, a ver qué. Habría ya que entrar a rastrear la logística de la mercancía. La idea es que tenga un seguro, para que le responda por esa carta. Juliana. Juliana está. Sí, listo. ¿Qué hacemos? Listo. ¿Sí? ¿Qué otra? Dedo. Sí. ¿Qué más? Tetero. Sí. Ah, ya sé cuál es. Juliana, ¿cuál más? Territorio. No. Territorio aduanero, ya lo dijeron. Tributos. Tributos aduaneros. Y la primera, tributos aduaneros, dicen por ahí. La R. Tributos aduaneros. Sí. Tributos aduaneros. Ajá. ¿Y eso qué es, Juliana? Tributos aduaneros. ¿Qué es? O un ejemplo. Tributos aduaneros. Juliana. Mientras Juliana me escribe. Muchachos, se nos acabó el tiempo y me faltan 3. Erika, Cindy y Sofía. Son los derechos de aduana a los impuestos. Bien. Esos son los tributos aduaneros. Todo lo que son IVA e impuestos. Recuerden que por allá están los derechos de aduana, que me los dijeron que son los gravámenes o los aranceles. Y los tributos es el tema tributario de impuestos y aduanas. Muy bien. Muchachos, ¿qué hacemos? Se me acabó el tiempo. Me faltan Erika, Cindy y Sofía. Para entre 8 días. Profe, no podemos seguir. Y hágale. Como quedamos que hasta los 8:15. Pues solamente faltamos 3 como para que terminemos el tema. Listo. Entonces arranca Erika. La profe. Ah, ¿verdad? Sí. Listo. La D. La U. Sí. Z. Por acá dicen Z. La Z. Dice Diana. Sí. Ah, ya sé. Sí. Listo. Ya sabemos, ya sabemos. Yo no. Diana se las sabe todas. Zona de la P. Primaria aduanera. Sí. Bien. Pues como no la puedo decir completa, me toca decir la desagregadita. No, Diana, a mí me la manda completa. ¿Qué zona primaria aduanera? Ay, fue madre. ¿Sí me escucha, profe? Sí. Sí. Bueno, para mí zona primaria aduanera es como una zona franca, creería yo, donde llega como toda la mercancía al territorio nacional. Bien. Una zona primaria aduanera es donde, como su nombre indica,
primero llega la mercancía que va a salir o va a ingresar, sea Expo o Impo. Es la primera parte donde llega. Una zona franca es un ejemplo de zona primaria aduanera. Si nosotros, por ejemplo, salimos, empacamos la mercancía de la fábrica que queda en Cerritos y nos vamos para exportación hacia Chile y la salida es por el puerto de Santa Marta, ¿cuál es la zona primaria aduanera? ¿Quién hay por ahí? Digámosle a Brian otra vez a ver. Profe, pero siempre conmigo las segundas opciones. William dice que Cerritos. Brian, ¿qué dice? Cuénteme, profe, ¿me repite? Vamos a hacer una exportación hacia Chile. La mercancía sale empacada en camión de la empresa que queda en Cerritos y la salida es por la Sociedad Portuaria de Santa Marta. ¿Cuál es la zona primaria aduanera en ese caso? Tendría yo que en Santa Marta, que es donde se empieza el trámite para allá, mandarla al otro país. Exacto. Muchachos, ¿por qué Cerritos no, como me decía la compañera? Porque la aduana está en puerto. Recuerden que desde que esté la aduana, ahí es porque ya vamos a hacer trámite internacional, listo. Entonces, esos son los puertos, aeropuertos, pasos fronterizos, zonas francas, bodegajes, donde esté la aduana. Listo. Bueno, pero no se olvide de mis 5 que respondí 3 preguntas, vea, estoy volando. Carolina Trejo. Están muy bien. Carolina, está. Carolina Trejo. Sí está, listo, la A. Lista. De casa, sí. Ah, ya sé cuál es. ¿Cuál más? La N. Sí. Liliana dice que la P. La P, dicen por ahí, dicen que la G, Sofía dice que cuál, la I. ¿Y la I para qué? Carolina dice, bien, certificado de origen no preferencial. ¿Y eso qué es? Un hospital. No. Señor. Déjame que está Carolina. Bien, certificado de origen no preferencial, muy bien. Hasta le tocó súper fácil a Sofía, ¿ver? Prueba, espero que tenga la A. Me muere la risa. Sofía, no la tiene, Sofía, espera y verás, no la tiene. Bueno, Carolina, vaya escribiéndome qué certificado de origen no preferencial. Sofía, listo, la A, ¿cierto? Ay, sí. A. Consignatorio. Consignatario. Eso, consignatario. Uy, sí. ¿Y eso qué es? Profe, es una persona natural o jurídica, que es como la persona que remite. Sí. En un ejemplo, en importación, ¿quién sería el consignatario en una importación? El que está enviando la mercancía, ¿no? El que está enviando la mercancía. ¿Alguna pregunta de consignatario? ¿Les quedó claro? Bueno, miremos qué está diciendo Carolina. Documento físico del importador que la mercancía es del país.
Certificar que la mercancía es del país. Bueno. ¿Y qué más? Muchachos, Juliana, ¿dónde se hace? ¿Dónde se hace el certificado de origen no preferencial? Bueno, el certificado de origen no preferencial y cumple con las reglas establecidas. Sí, puede ser, puede ser. Muchachos, un certificado no está tan desfasada bien, Carolina. Un certificado de origen no preferencial es un certificado que acredita el origen de un producto, o sea, lo que hablábamos ahora, dónde se elabora y dónde se hace, pero no tiene la preferencia arancelaria que hablamos ahora, que tiene la exención del 0%, por ejemplo. ¿Dónde se hace? Lo hace el exportador. Es el que emite ese certificado de origen, no preferencial. Muchachos, acredita entonces de dónde viene el producto, de qué país es, pero no tiene la preferencia arancelaria. Un ejemplo de certificado de origen no preferencial, por ejemplo, China, Australia, Rusia, que nos ha sucedido mucho con las empresas que asesoramos, dice, con ellos nosotros, el país no tiene acuerdo comercial, pero ellos dicen que necesitan que uno les expida un certificado de origen porque a ellos ya internamente les van a hacer manejos tributarios o exenciones o beneficios tributarios por presentar ese documento. Entonces uno presenta ese certificado de origen, Colombia, más no tiene la preferencia arancelaria, es claro. O enredados. Un certificado de origen no preferencial, por ejemplo, se hace con Europa. Hay que leer el Tratado de Libre Comercio y dice que uno expide un certificado de origen no preferencial en factura. Es decir, uno hace la exportación, factura el valor de la mercancía y cuando esa exportación es menor a 6.000 euros, uno lo que hace es poner en la factura como una leyendita, una observación donde dice que se certifica origen del producto y ya, pare de contar. ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí. Esos son algunos ejemplos de certificado de origen no preferencial. Y uno los hace. O el que está exportando, pues. El importador no, el exportador. Muchachos, dudas, preguntas, inquietudes, ¿cómo les fue? Bien, profe. Sí. Bien, profe, bien, muy entretenido. ¿Entendido Sí. todo? Bien, Sí, estuvo muy chévere la dinámica. Profe, claro. Estuvo muy entretenido, profe. Algo diferente. Bueno, siquiera. Los que me den el foro, acuérdense que tienen hasta las 10 de hoy, porfa, para poder subir las notas. Muchachos, dentro de 8 días, yo entro a la plataforma, ya no, yo creo que les puse Incoterms. Hay una investigación, ¿cierto? Sí, espérenme, yo entro a la plataforma. Creo que son los Incoterms que les puse. Sí. Sí. Muchachos, para dentro de 8 días tenemos los Incoterms. Ahí les puse un video para que de un pelado que lo habla pues súper chévere y los explica. Esos términos cambiaron el 1 de enero de este año, o sea que ustedes van a quedar súper dateados. Y les puse un taller donde a cada uno le asigné que iba a investigar. La idea es que, sí, 1 de mayo ese día, sí. La idea es que pues se lean todo, investiguen todo, entiendan todos los 11 términos, pero cada uno tiene asignado un concepto. Ahí les... Profe, ¿hay algún Yo pensé, documento profe, que el necesitado documento era de consultarlo? una página. No, ¿cómo así? No, es que yo abrí el documento y decía una página cuando salió ya la listica con cada uno de los temas. Sí. Dije, eso tan cortico. Yo lo puse. Ay, ¿qué se me hizo? Que no me coge, espérenme que se los estoy mostrando por acá. No se deja ver, ¿cierto? Sí, profe, ahí ¿Sí le lo ven estamos ahí? viendo.
Sí. Sí, ahí lo estamos viendo, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, ahí está. ¿Qué le toca a cada uno? Entonces, a Oscar, por ejemplo, le toca la historia de los Incoterms, a Brian qué es lo que se negocia, a Diana qué es lo que no, y cada término. ¿Listo? La idea es que dentro de 8 días me socialice cada uno lo que le tocó y yo les voy complementando y les puse un video, como para que vean ahí, ya más lo que ustedes investiguen. Les puse un video de un pelado que los explica muy chévere. ¿Listo? Profe, igual es festivo. ¿Tenemos clase normal? Ay, ya es festivo tan rápido. Ah, el día del trabajo. Sí, profe, el primero. Pues se supone que sí debemos tener clase normal. No sé si quieran, o qué me proponen. Que sea Pues festivo. digo que sí, clase normal. Pues, Yo también digo que clase estamos en normal. la casa Igual nadie encerrados, puede es un día salir. normal. Exacto. Sí, profe, ese es Yo el plan para también, el clase festivo. normal. Listo, ¿no? Dejémoslo como plan para el festivo, profe, sí. Ese es el plan del puente. Eso, Hay que hacer algo el festivo. Póngale Eso. alguna música a esa clase y listo, profe, ese es el plan. Esa Eso, tremendo que si tienen algo para hacer, eso me parece bien. Listo, entonces sí, nos vemos dentro de 8 días. Ahí tienen pues para que lean, para que estudien. Lo que me necesiten preguntar por el grupo, ahí estoy. Gracias, Nada. profe. Ah, bueno, Chao, Señora, muchas gracias. Muy amable. muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Hablamos, chao. Buenas noches. Chao, Hasta luego, profe. compañeros. Muchas gracias.